A veces vivimos experiencias que nos dejan emociones sin digerir. Quedan suspendidas, atrapadas, como una carga emocional que pesa en el corazón, en la mente y en el cuerpo. Nada resulta más liberador que poder soltar ese peso, dejarlo ir y recuperar la calma. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y en esta meditación voy a ayudarte a dar ese paso, liberar lo que ya no necesitas y reconectar con tu paz interior. Hay momentos que superan nuestra capacidad de procesar lo vivido. Resistirlos o juzgarlos solo añade más dolor. Hoy no vamos a luchar contra lo que sientes, sino aceptar lo que hay con compasión como una oportunidad de transformación. Para que el proceso sea profundo y eficaz, elige un recuerdo concreto. Puede ser reciente o antiguo. Quédate con él durante todo el ejercicio. No saltes de uno a otro. Si surgen recuerdos similares, obsérvalos, pero mantén la meditación centrada en el que elegiste. Es como sujetar el volante en un día de viento. Mantente firme. Habría una excepción. Si aparece una memoria que claramente está en la raíz de todo y estás todavía en la primera parte del ejercicio, puedes decidir redirigir la meditación hacia esa memoria. Combina esta meditación con otras diferentes para el trabajo de liberar emociones. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a un PDF y un directo en los que te explico cómo hacerlo. Siéntate con la espalda recta, sin tensiones. Mantén cabeza, cuello y espalda en línea. Deja que tus manos descansen en tu regazo. Si puedes, mantén la espalda sin apoyo en señal de atención. Pero si por tu salud o edad tienes que apoyarla, hazlo sin problemas, manteniendo la espalda en una posición de atención. Si no puedes permanecer en posición sentada, túmbate con la espalda, cuello y cabeza en línea, separando un poco las piernas y los brazos del cuerpo. Vamos a comenzar, pero antes hazme un favor. Deja tu like al terminar, suscríbete si no lo has hecho y coméntanos cómo te ha ido. Estas pequeñas cosas ayudan enormemente al canal. Acomódate. Comenzamos. Con tus ojos relajados, mira el espacio delante de ti. Con cada respiración, observa cómo tus párpados empiezan a sentirse un poco más relajados, más pesados, invitándote al descanso. A medida que esa sensación de calma crece, siente cómo comienzan a cerrarse, hasta que de forma natural lo hacen del todo. Al cerrarse, una ola de tranquilidad se expande desde tus ojos, recorriendo tu cabeza y tu rostro y extendiéndose hacia todo tu cuerpo, generando una profunda y serena quietud. Respira con calma, con serenidad. Inhala y exhala por la nariz,
notando cómo tu abdomen se eleva suavemente al tomar aire y desciende descansando cuando lo sueltas. Con cada inhalación sientes cómo una calma profunda comienza a expandirse en tu interior, llenando tu cuerpo de paz, serenidad, calma, bienestar, sin ningún esfuerzo. Y con cada exhalación permites que cualquier tensión residual se disuelva como la niebla al sol, alejándose y desapareciendo, sin rastro, sin esfuerzo. Tu mente se aquieta, enraizándose en las sensaciones de tu cuerpo respirando, mientras este ritmo de vida se va haciendo más lento, más rítmico, más pausado y tranquilo. Cada nuevo ciclo te lleva un poco más hondo, más profundo, sumergiéndote en una serenidad y calma creciente y sólida. Permítete fluir con cada respiración, aquí y ahora, en este momento de presencia plena, en este estado de serenidad completa. Esa paz y serenidad con tu respiración se extiende por todo tu rostro, relajando y suavizando tu frente, tus párpados, tus ojos, tu mandíbula, tu cabeza. Desciende por tu cuello, tu garganta, tus hombros. Y baja amable, calmando y suavizando los nervios y músculos de tus brazos y de tus manos. Relaja cada parte de tu espalda, acomodando tus vértebras, aflojando tus músculos. Tu respiración ahora llena de paz tu pecho, tu abdomen y todos los órganos que protegen. Para descender de forma amable, calmando y suavizando los músculos y células de tus caderas,
tus piernas y tus pies. Todo tu cuerpo descansando, relajado, tranquilo, sereno. Una suave y profunda energía de vida se extiende, creando una esfera de calma y serenidad que te envuelve por completo. A medida que esta energía crece, los límites de tu cuerpo se vuelven cada vez más difusos, más sutiles, fundiéndose con el espacio de conciencia que te rodea. Ahora ha llegado el momento de abrirte hacia tu cosmos interior, un espacio sagrado, puro, seguro, de profunda calma. Aquí te sientes completamente a salvo para soltar tu carga, para empezar tu camino hacia una liberación profunda y transformadora. Frente a ti se abre una escalera amplia y luminosa, emitiendo una luz suave que te invita y te recibe. Sientes su llamada y con calma y serenidad avanzas hacia ella sabiendo que este es tu momento. Al acercarte, notas que cargas con una pesada mochila. Guarda todo el lastre emocional acumulado, reciente o antiguo, que ha quedado sin resolver. La has llevado tanto tiempo que apenas percibías su peso, que se había vuelto una parte de ti, invisible y constante. Ya no necesitas este peso. Te frena, te entorpece, te duele. Pero para hoy, en esta mochila, se encuentra solo la carga emocional vinculada con la situación que has elegido, en la que te gustaría liberar esa energía emocional bloqueada. Sabes que es la hora de tu libertad y empiezas a subir con confianza. Llegas a un rellano o descanso en el que encuentras un curioso cajón de madera, sólido y robusto, que parece esperarte. Te detienes y colocas la mochila en el suelo. Observas el cajón con curiosidad, sintiendo que tiene un propósito especial para ti. Los lados están pintados en tonos tierra, como si representaran un corte del suelo que revela las capas de tierra, arena, piedra y roca.
tapa del cajón ves grabadas las palabras Estación de compostaje de emociones. Una sonrisa se dibuja en tu rostro, acogiendo la presencia de algo tan valioso para ti en este momento. Al abrir tu mochila, descubres que está llena de pequeños sacos o bolsas, como si fueran saquitos de arena. Los tocas y sostienes entre tus manos y, al hacerlo, notas que cada uno encierra un paquete particular de emociones, pensamientos o imágenes relacionadas con la situación que hoy estás liberando. En estos saquitos puede habitar tristeza, miedo, preocupación, rabia, enfado, ansiedad, asco o rechazo. Pueden contener imágenes o pensamientos que causan dolor y que se repiten en tu mente mucho más de lo que quisieras. Son elementos que te duelen o enfadan, que te hacen dudar de ti o que te limitan o devalúan. Elige una, dos o tres bolsas que quieras transformar de esta situación. Empieza por lo más denso, lo más evidente, lo más pesado. Con confianza. En el cajón hay espacio y poder de transformación abundante. Saca esas bolsas de carga emocional de forma amable, una a una. Al tomar cada bolsa, observas la emoción, imagen o pensamiento. La identificas con claridad. Puede que notes que son saquitos pesados. Luego abres la tapa del cajón y colocas la primera bolsa en su interior. Y si lo sientes necesario, también una segunda y una tercera. Todas están listas para ser transformadas en abono para nuevas oportunidades y crecimientos en tu vida. Cierras la tapa. Con tu intención, estás permitiendo que la energía emocional bloqueada se transforme en energía que fluye libremente, para luego continuar y repetir este trabajo en los ciclos que sea necesario. Observas, identificas, disuelves, continúas.
Subes otro tramo de escaleras, notando cómo el peso de la mochila se ha aligerado. Encuentras un segundo descanso o descansillo y allí otro cajón de madera te está esperando. En la tapa también está grabado Estación de compostaje de emociones. Los lados de este cajón están pintados representando un primer plano de hierba verde, fresca, salpicada de preciosas gotas de rocío que brillan mágicas bajo el sol. Como antes, depositas la mochila, la abres y sacas otro saquito de lastre emocional que tiene que ver con la situación que has seleccionado. Otra vez puede ser una emoción, imagen o pensamiento, o una cadena de imagen, emoción, pensamiento. Elige nuevamente una, dos o tres bolsas de carga emocional. Puede que todavía sea algo denso o pesado, o quizá algo que se escondía detrás de lo más evidente, pero que requiere ser visto y transformado. Toma cada bolsa con calma, una a una. Observas qué contiene. Identificas qué es. Luego la depositas en el cajón para permitir que se disuelva y transforme en energía fértil, nutritiva, que favorecerá el crecimiento de todo aquello que deseas cultivar en tu vida. Observas, identificas, disuelves, continúas. Reanudas tu ascenso hasta el próximo rellano, notando la mochila mucho más ligera. Al llegar, encuentras el tercer cajón, similar a los anteriores en su forma, pero decorado con nuevos detalles que representan el cielo azul sobre la hierba fresca y mariposas de vivos colores revoloteando entre flores y alimentándose de su néctar. Sientes que estas mariposas son el símbolo de la transformación que estás realizando y con ánimo colocas la mochila en el suelo, la abres y extraes las últimas bolsas de carga emocional
que restan. Ya no queda más. Es lo que tu mente-cuerpo necesita liberar hoy. Con tranquilidad, tomas cada bolsa observando su contenido, identificando qué es. Pueden ser matices más sutiles que eran menos obvios al comienzo, pero que son importantes y están listos para ser liberados. O no es nada nuevo, sino restos de aquello que ya habías depositado en los cajones previos. Con atención amable, observas cada saquito identificando lo que contiene, uno a uno. Los depositas en el cajón, cerrando finalmente la tapa para que se transformen en energía fértil que nutrirá nuevos crecimientos para ti. Observas, identificas, disuelves, continúas. Tu mochila ha quedado completamente vacía. La tomas y te dispones a subir las últimas escaleras cuando descubres una percha en la pared perfectamente colocada para dejarla atrás. Al colgarla, sientes cómo con ese gesto también dejas las etiquetas, roles y papeles que te han identificado hasta ahora, pero que no representan tu esencia pura y luminosa. Y así subes el último tramo de escaleras, sin mirar atrás, sin equipaje, sin peso, sin etiquetas. Llegas al cuarto rellano, amplio y bello, con paredes pintadas que representan una verde pradera entre las montañas bajo un cielo azul. Mariposas y colibríes revolotean entre las flores mientras otras aves vuelan en el cielo. La imagen es tan vívida que parece que las alas se mueven y una suave brisa mece la hierba y las flores. Te preguntas si es pintura o realidad, cuando desde las escaleras ves cómo llegan mariposas y colibríes de vivos colores junto con aves de cantos hermosos. Ascienden desde los cajones de compostaje. Son tus emociones transformadas. Energía emocional, antes bloqueada, ahora libre y hermosa.
Una profunda sensación de paz y dicha llena tu corazón, haciéndote sonreír. Extiendes las manos y algunas mariposas te saludan posándose suavemente en tus dedos o en tu cabello antes de retomar vuelo. Observas cómo todas se dirigen hacia una puerta al final del rellano, con una pintura que representa el universo lleno de estrellas. Te acercas y te das cuenta de que más que una puerta es un espacio que se abre, una rampa de lanzamiento hacia el infinito y las estrellas. Observas cómo hacia allí vuelan todas tus emociones transformadas como mariposas, colibríes o aves, libres, puras, inocentes, perfectas. Como ellas, tú también atraviesas el umbral y te lanzas con confianza y alegría, flotando en el vasto espacio, infinito y sin tiempo. El quinto espacio, que contiene todos los demás. El espacio de conciencia divina pura que aparece como oscuridad aterciopelada y amorosa, entre estrellas y galaxias que brillan en la distancia. Has dejado atrás toda identidad, toda apariencia, toda forma. Eres conciencia, luminosa, inocente, pura, perfecta. Aquí encuentras tu esencia. Aquí descansas y te nutres. Mi esencia es conciencia. Mi esencia es pura.
Dejo ir lo que no me define. Acepto, transformo, florezco. Mi esencia es conciencia. Mi esencia es pura. Dejo ir lo que no me define. Mi paz crece. Acepto, transformo, florezco. Soy conciencia. Gracias.